Y si bien yo les dije que la mayordomía hay que verla integralmente, también les dije anoche, y esto no es contradicción en lo que acabo de decir antes, de que hablar de dinero es muy importante. Algunos piensan que hablar de dinero no tiene nada que ver con la religión, pero tiene muchísimo que ver, porque de todas las luchas del cristiano, en todos los frentes que existen, el terreno más difícil, más peligroso, tiene que ver con el manejo de lo material. Y vamos a ver por qué en una introducción que quiero hacer ahora breve, antes de llegar al punto principal de algo que quiero compartir con ustedes. Eso es básico para el ser humano. Nosotros podemos querer negarlo, pero allí está, existe. La ambición natural que hay en nuestro corazón, el amor por el dinero, por las cosas materiales, son inherentes en el ser humano. Así que nosotros tenemos que hablar de eso porque tenemos que aprender a convivir con eso y tenemos que aprender a rendir eso. Y tenemos que ver el lugar que puede ocupar en nuestra vida. Así que quiero en esta introducción, anoche también mencionamos que la mayordomía tiene 4 áreas o dimensiones, y hay una mnemotecnia que es las 4 T de la mayordomía. Primero, templo, que es lo que yo soy, talentos, lo que yo tengo, tiempo, lo que yo hago. Y esta tarde vengan porque vamos a hablar del tiempo. Este es un tema muy importante, lo que la Biblia enseña acerca del tiempo, y vamos a dar unas cortas recomendaciones o pautas acerca de cómo podemos aprovechar mejor nuestro tiempo. Muchos de nosotros tenemos problemas con eso, así que esta tarde vamos a hablar de eso. Y entonces ahora vamos a hablar de esto, los tesoros, lo que yo doy. Esto tiene que ver con lo que yo doy. Entonces quiero explicarles por qué es tan importante que hablemos de esto y por qué este es uno de los principales problemas del ser humano. Quiero compartir un par de versículos de la Biblia con ustedes, de los Evangelios. Miren lo que dijo Cristo. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Qué dice acerca de la avaricia? Que tenemos que hacer ¿qué cosa nosotros? Guardarnos, cuidarnos, porque la avaricia es peligrosa. Y la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que tiene. Algunos piensan que la vida se trata de ver cuánto puedo acumular, cuánto puedo hacer, cuánto puedo ganar. La vida no consiste en eso. Tenemos que guardarnos de la avaricia, que es justamente eso, el deseo de tener, de ganar y de acumular. En este otro versículo, Jesús dijo, mirando alrededor, acababa de pasar lo siguiente. El joven rico se había ido. Había aparecido un joven y se presentó delante de Jesús y le dice, maestro, yo te voy a seguir a donde vayas. Y Jesús le dijo, mira que las zorras tienen cuevas, las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y entonces él le dijo, ¿has cumplido los mandamientos? Sí, yo todo eso lo hice desde mi juventud. Y le puso ejemplos. Y entonces Jesús le dijo, bueno, está bien, si eso es así, lo único que te falta es lo siguiente. Vete, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y entonces sigue. Y ahí el pobre, dice la Biblia, se fue triste y afligido y le dio la espalda a Jesús porque ese era su problema. Lo rechazó, se perdió la salvación y eligió volverse. Cuando Jesús le puso eso como una condición, dice, bueno, si ya has guardado todos los mandamientos, entonces solamente te falta una cosa, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y agachó la cabeza, se fue triste y dijo, no, eso no. Y entonces quedó flotando en el ambiente una situación tensa. Los discípulos se quedaron así. Y entonces Jesús dijo esto: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Ahora noten que dice cuán difícilmente, no dice los ricos no entrarán al cielo, no dice la riqueza es mala, dice los ricos van a tener dificultades para entrar al cielo. ¿Cuán difícilmente entrarán? Los discípulos se espantaron por las palabras. Claro, dijeron, pero entonces, ¿cómo? ¿Por qué? Pero Jesús les volvió a decir,
O sea, trató de aclararles al ver su cara. Hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Les aclaró. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Es decir, la riqueza trae dificultad porque la riqueza compite con tu Salvador. El ser humano fácilmente llega a encontrar que la riqueza lo puede salvar. Y nosotros tenemos un solo Salvador, se llama Cristo Jesús. Y alabado sea Dios por eso. Ningún otro ser humano, en ninguna otra cosa puede poner su confianza. No hay otra esperanza. Y la riqueza se puede transformar en una competencia con el Salvador. Cuando alguien confía en la riqueza, cuando alguien deposita su seguridad en la riqueza, entonces está compitiendo con el Salvador. Por eso es que Cristo dijo, es dificilísimo, porque cada uno tiene que vencer eso, cada uno tiene que rendir eso. La riqueza en sí no es mala y no está profetizado que los ricos directamente no van a entrar, no es eso, sino que van a tener dificultades, porque pueden llegar a confiar en sus riquezas. Miren lo que escribió Pablo a Timoteo: los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y perniciosas que hunden a los hombres en ruina y perdición. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Hermanos, esto es bíblico, esto es inspirado, esto no es una exageración. Dice, es la raíz de todos los males. Y piensa que muchos de los errores que tenemos nosotros, muchas de nuestras propensiones, muchos de los atropellos que cometemos, muchos de los crímenes que se cometen ¿por qué? Por el amor al dinero. Esa es la raíz de todos los males. Y algunos, dicen, por esa codicia se desviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Claro que huir de estas cosas no quiere decir, no quieras ser rico, sé pobre, mejor quédate pobre, no quiere decir eso. Dice, huye de la confianza al dinero, porque entonces tienes otro Salvador, no es Cristo. Tú te puedes confiar en ese Salvador. Algunos se extravían de la fe, algunos pasan por mucho dolor por caer en eso que es la raíz de todos los males. Entonces quiero compartir algunas citas de Leonard White y miren estos conceptos que están justamente, vienen desprendidos de la Biblia. La codicia, el deseo de beneficiarse a sí mismo, separa al alma de la vida. El espíritu de Satanás es conseguir atraer hacia sí. El espíritu de Cristo es dar, sacrificarse para bien de los demás. Así que el espíritu de Satanás podría ser representado gestualmente con esta seña, así. Venga para acá, acaparar, dame. Y el espíritu de Cristo es así, con los brazos abiertos, dando generosamente. El egoísmo, el pecado del mundo, ha venido a ser el pecado predominante de la iglesia. También, qué terrible. El egoísmo es el pecado predominante del mundo, pero ha llegado a convertirse en el pecado predominante en las iglesias cristianas también. Esto es dramático. El mayor de los pecados que existe ahora en la iglesia es la codicia. Dios desaprueba a su pueblo profeso por su egoísmo. Entre los peligros más grandes que amenazan a la iglesia está el amor al mundo. De él surgen los pecados del egoísmo y la codicia. Vayan grabando cuáles son las palabras que aparecen, que la sierva de Dios usa recurrentemente aquí. Egoísmo, codicia, mundanalidad, ambición. Esas son malas palabras. Son cosas de las cuales nosotros tendríamos que huir. La plaga del egoísmo es tan contagiosa como la lepra. Algunos están siempre endeudados. Debido a su codicia, la mano prosperadora de Dios no los acompañará para bendecir sus empresas. La benevolencia sistemática. O sea, es el plan que la iglesia tiene para desarrollar nuestra dadivosidad. Que nosotros entreguemos parte de lo que Dios nos da para compartir con los menos favorecidos y para hacer avanzar la causa del Evangelio. Esa es la benevolencia sistemática, así le llamaban en aquella época. Ha sido dada para prevenir el gran mal de la codicia. O sea, miren una cosa, hermano. A veces algunos se molestan cuando en la iglesia se habla de dinero
y se molestan cuando la iglesia se invita a dar. Pero ¿qué es lo que hace Dios realmente a través de esas invitaciones? A través de la multiplicación de solicitudes. Lo que hace es salvarnos de la trampa, de la codicia, de la mundanalidad y del egoísmo, que nos pueden detener y nos pueden hacer perder justamente. Así que no tenemos que verlo como algo malo, sino bueno, tenemos que decir gloria a Dios porque siempre me pide, porque eso me va a ayudar a no ser egoísta, porque eso me va a ayudar a prevenir el gran mal de la codicia. O sea, corro menos riesgo de ser codicioso cuando me están extendiendo invitaciones, cuando me están desafiando, cuando me están estimulando a dar. Gracias por cambiar el color de la letra. Muy bien, esta es una cita un poquito extensa, pero es básica. Es muy importante porque explica el pensamiento que el cristiano tiene que tener acerca del dinero. En el gran día de Dios, ¿cuál es el gran día de Dios? Cuando nosotros hablamos del gran día de Dios, ¿de qué hablamos? De la segunda venida de Cristo. Y en la segunda venida de Cristo está establecido que pase qué cosa. Va a haber un juicio, un momento en que cada uno tendrá que rendir cuentas. Y miren, dice, en el gran día de Dios, su testimonio con respecto, o sea, el testimonio de Dios con respecto a los talentos no usados, a las oportunidades descuidadas, condenará a su poseedor. Cuanto más dinero empleemos en la ostentación y la complacencia propia, menos tendremos para alimentar al hambriento y vestir al desnudo. Todo centavo usado innecesariamente priva al que lo gasta de una preciosa oportunidad de hacer bien. Este proceder roba a Dios la honra y la gloria que debe tributársele mediante el aprovechamiento de los talentos que Él ha confiado. Muchos hemos permitido que nuestro dinero sea una maldición en vez de una bendición, dice un autor que investigué preparando este seminario. El hecho es que el becerro de oro nos está matando a patadas. Quizás Dios está tratando de decirnos lo que le dijo la parábola del mayordomo. Hey, da cuenta de tu mayordomía. Es decir, que algunos, en vez de permitir que el dinero sea una bendición que Dios le ha dado, lo han transformado en una maldición. Y esa maldición es su becerro de oro. Los que conocemos la Biblia bien, sabemos de qué está hablando, es una ilustración, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel al poquito tiempo de salir de Egipto? Al pie del monte Sinaí, mientras Dios le estaba dando a Moisés la ley de arriba, el pueblo adoró un becerro. Lo construyeron, indujeron al mal al sumo sacerdote, que era débil de carácter, y construyeron, no tenían ese becerro, pero cada uno trajo sus joyas, las derritieron, las fundieron, hicieron un becerro como lo que estaban acostumbrados a ver en Egipto, y lo adoraron, danzaron, allí hicieron todo un culto pagano, idolátrico. Y aquí dice este autor que es cuando nosotros tomamos el dinero y en vez de verlo como una bendición, permitimos que sea una maldición, hemos creado un becerro que nos está matando a patadas. Me gusta la imagen, ¿no? Y tal vez tenemos que pensar, cuando estamos en ese punto, tal vez Dios te está diciendo, hey, da cuenta de tu mayordomía. Eso es rendición de cuentas. La rendición de cuentas que tendremos que hacer en el juicio. Esta cita me gusta mucho, investigando conseguí esta cita porque dice algo muy interesante. Tal vez esto te sorprenda, tal vez nunca lo habías visto así, pero es clave que entiendas esto, porque esto te ayuda a entender por qué es importante hablar de dinero. Porque este no es un invento de la iglesia. La Biblia habla mucho de dinero. Cristo habló mucho de dinero. El dinero es una de las fuerzas más poderosas y peligrosas en todo el mundo. Lo acabamos de ver con toda esa cita y esos versículos, ¿verdad? Quizá esta sea la razón por la que Cristo tuvo más que decir sobre el uso correcto de las posesiones que sobre cualquier otro tema. Alguien ha calculado, contando cuidadosamente, que hay 1565 referencias sobre esto en la Biblia, mientras que hay solo 523 referencias a la oración. ¡Wow! Quiere decir que la Biblia habla 3 veces más del dinero que de la oración. No es porque es más importante el dinero que la oración. No, no es eso. Es muy importante orar. Pero lo más peligroso para nosotros, parece que es más peligroso que no orar, más tentación que no orar, es amar el dinero. Y entonces miren lo que sigue. Por lo menos 20 de las 30 principales parábolas de Cristo, es decir, 2/3 partes,
20 de las 30 principales parábolas de Cristo hacen referencia a la actitud de la persona hacia las posesiones. Se ha estimado que un versículo de cada 7 en los 4 evangelios trata de dinero y las cosas que el dinero puede comprar. Y sí, revisen las parábolas, que son 30, y van a ver que 20 de las 30 hacen alguna alusión que tiene que ver con el manejo de lo material, con el dinero. Esto es tremendo. Entonces, ¿por qué puede haber gente que se enoja? Alguien le dañó la cabeza, alguien le comió el cerebro afuera y dice, no, a la iglesia no hay que ir, porque ahí solamente hablan del dinero, tratan de sacarte el dinero. Es que el dinero es tu principal problema, y el principal problema. ¿Y quiénes somos nosotros para cuestionar eso si Cristo fue el que estableció eso? En los evangelios habla muchísimo de dinero. Las parábolas, 2/3 partes, hablan de dinero. Y en toda la Biblia se habla 3 veces más de dinero que de la oración, por decir algo tan sublime y espiritual. Quiere decir que estamos dando un tema que tenemos que estudiar. No podemos meter la cabeza debajo de la tierra para no ver el problema. No podemos ser ciegos, necesitamos estudiar esto porque esto trata de nuestros problemas. Hay pues un evangelio de dar. Comprende no solamente lo que Dios nos da a nosotros, sino también aquello que nosotros le damos a Él y lo que damos a otros. Su área de acción abarca toda la vida humana. Miren, esto es importante. El dar, el hecho de dar, dice este autor, hay un evangelio de dar, hay toda una teología que se construye a través del hecho de dar. ¿Y por qué, de paso, puede ser tan importante que hablemos de que nosotros tenemos que dar? ¿Dónde encuentra su modelo la dadivosidad humana? ¿O reflejo de qué es la dadivosidad humana? I'm asking. Sí, resultado, pero sí, es resultado, pero es reflejo de qué cosa. ¿Dónde toma su modelo? En el amor de Dios. Exacto. En la generosidad divina, en el amor de Dios. Nosotros le amamos a Él, 1 Juan 4:19, porque Él nos amó primero. ¿Por qué das tú? Porque Dios dio. Y dio de tal manera, ¿cuál es el versículo que todo cristiano sabe de memoria? Amó de tal manera que dio a su Hijo. Y ahí tú entiendes, hay un nexo, hay una conexión muy estrecha entre amar y dar. De tal manera amó que dio. El que ama, da. Cuando Dios te amó, y te amó desde siempre, by the way, cuando Dios te amó, se dio a sí mismo. Entonces, ¿dónde encuentra tu generosidad, tu dadivosidad, el hecho de dar su modelo? En el espejo del mismo Dios, que da, que se deleita en dar. Por eso hay toda una teología construida en la Biblia acerca del hecho de dar. Y entonces miren lo que dice el autor. Su área de acción, el hecho de dar, abarca toda la vida humana. Pero su centro está ¿dónde? En el campo de lo económico. Por eso es tan importante hablar de dinero, porque el dar, el ser generosos, el entregar, abarca toda la vida, pero el punto principal, el meollo, el principal problema está en el campo de lo económico. Por eso es que muchos pueden aceptar cualquier cosa. Te pueden dar la mujer, pero el dinero no te va a dar. O sea, tú puedes hacer cualquier cosa, pero no te metas con su billetera, porque ahí sacan las garras. Así es. Porque el principal campo de batalla en esto de dar está, tú puedes dar tu ayuda, puedes prestar tu carro, todo lo que sea, pero cuando se trata de dar, eso duele mucho. El pecado que a todos aqueja es el de la avaricia. De ahí el señalado énfasis que la Escritura hace sobre la mayordomía. La predicación de cualquier pastor es parcial si no contiene la nota clara del Evangelio que da. O sea, si yo no predico de esto, estoy predicando en forma desequilibrada. No es completa. Creo que hasta ahí era Ángel. ¿Esa es la 18? Sí, ok. Muy bien. Con esta introducción quiero entrar a un breve asunto que quiero compartir con ustedes acerca, porque me llamó mucho la atención encontrar algo acerca de John Wesley. Wesley
es un personaje bien conocido. Él fue el fundador del metodismo, ¿verdad? Con su hermano Charles. Wesley nació en el 1713 y murió en el 1791, o sea, es siglo XVIII. Nuestra sociedad americana particularmente, y nosotros como cristianos deberíamos ser así, está acostumbrada a dar, a ser generosa y a reaccionar cuando hay necesidad, cuando hay eventos catastróficos, por ejemplo, como el huracán Katrina, como el tsunami del año 2005, como el terremoto de Haití, como el terremoto, el maremoto en Japón, ahora con esto que pasó en la costa este. Mucha gente común, humilde, y muchos personajes famosos y adinerados, muchas asociaciones filantrópicas, muchas instituciones del gobierno deciden dar, colaborar. Y eso es bueno. Puede ser que nosotros digamos, bueno, pero algunos lo hacen y vienen las cámaras de los canales para filmarlo y hacerse propaganda. Otros lo hacen para deducir sus taxes. Bueno, no importa por qué lo hacen, pero lo hacen, ¿no es cierto? La generosidad, la dadivosidad, la liberalidad son virtudes lindas. Y Dios se goza cuando sus hijos son generosos y dan. Y quiero repetir este concepto. Nuestra dadivosidad tiene que ser siempre la copia o el reflejo del modelo divino para dar. Tenemos que dar por las mismas razones que Dios dio, por amor. Las provisiones forzadas no tienen ningún valor. Si yo me siento forzado, lo estoy haciendo por razones equivocadas, no tengo que dar. Porque como dijimos anoche, Dios no necesita nuestro dinero realmente. Dios es el dueño del dinero, es el dueño del universo, no es Él que lo necesita. Él podría hacerlo llover del cielo si quisiera. Es que yo necesito dar para no transformarme en un egoísta, en un avaro, en un miserable, en un mundano cuya vida es controlada por el amor a las cosas materiales. Yo lo necesito para no ser una persona así. Y son desagradables las personas así. Es lindo cuando alguien es generoso. Entonces es una necesidad mía, no de Dios. Si voy a dar por razones equivocadas, mejor no doy. Que Dios se pasaría bien sin mi dinero en ese caso. ¿Entienden esto? O sea, este es un ejercicio espiritual, la dadivosidad. No es el frío acto de sacar dinero del bolsillo y decir, maldito sea, tengo que andar dando otra vez, me piden, me van a esquilmar en esa iglesia. No se trata de eso, hermano, jamás des. Si tú sientes eso en el corazón, no des, porque Dios está mirando. Es Dios el que te da la vida, la salud, el trabajo y todo lo que tienes. Y si tú de corazón decides colaborar para que el evangelio avance, colaborar con los que son más pobres, con los que tienen más necesidades, te tiene que brotar como una respuesta de amor a Dios y al prójimo. Que esta es la ley de Dios, está basada en el amor, y en el amor a Dios en primer lugar, y el amor al prójimo. Quiero contarles algo un poquito de la vida de John Wesley y después hacer alusión a un sermón de él muy famoso. Yo quiero tomar la idea para compartir con ustedes. Porque si hubo un modelo en el mundo de generosidad, fue John Wesley. Él creció junto con su hermano Charles, que son considerados cofundadores de la iglesia metodista. Los dos eran muy buenos predicadores y eran muy buenos negociantes también, sabían cómo hacer dinero. Pero John se destacó más como predicador, aunque Charles también predicaba, y Charles se destacó como músico cristiano, compuso muchos himnos. Ellos se criaron en un hogar muy humilde y muy pobre. Su padre era pastor en Lincolnshire, en Inglaterra. Fue pastor durante 40 años en una pequeña parroquia. Y se acostumbraron a vivir muy humildemente, con muchas necesidades. Así que él decidió, John Wesley, que cuando fuera grande, él iba a trabajar duro, que iba a hacer dinero, porque él no quería vivir toda su vida miserablemente como había vivido cuando era chico en su casa. Tomó esa decisión y lo hizo. Pero es maravillosa la forma en que lo hizo y cómo Dios lo bendijo. Y a nosotros nos puede pasar lo mismo sin que estemos procurando ser ricos. Si nos basamos en la filosofía que tuvo él para el manejo del dinero, que tiene que ver con los 3 puntos de su sermón que quiero compartir enseguida. Cuando él todavía estudiaba en la Universidad de Oxford,
un día ya tenía su propio dinerito y un día decidió comprar unos cuadros muy bonitos para adornar las paredes de su cuarto. Entonces fue y compró los cuadros y cuando volvió a entrar al edificio se encuentra con una mujer que trabajaba en la limpieza y hacía mucho frío y ella estaba con un vestidito muy liviano que difícilmente le proveía el abrigo necesario. Y él se metió la mano en el bolsillo y quiso sacar algunos chelines y se dio cuenta que se había gastado todo en los cuadros. Y en ese momento se sintió avergonzado por la forma en que manejaba su dinero y tomó una decisión. Yo no puedo estar en esta situación. No me puede volver a pasar nunca más algo así. Cuando yo veo una necesidad, tengo que tener para poder ayudar y satisfacerla. No puede ser que yo me haya gastado todo el dinero en los cuadros y aquí una mujer pobremente vestida que obviamente tiene frío y yo no tenga unos chelines para darle. Así que él tomó una decisión. Y entonces, cuando él ya más o menos estuvo establecido, ya tenía su carrera, estaba ganando un promedio de $30 por día, lo cual en aquella época, siglo XVIII, era bastante, ¿cierto? Hoy me parece una miseria. Hoy escasamente come una persona con ese dinero todo el día, pero en aquel momento era bastante, $30 por día. Pero él decidió en ese momento decir, bueno, yo voy a tratar de vivir con 28. Vivía bien con 28 y voy a guardar siempre 2 libras esterlinas en Inglaterra para poder dar a los pobres. Al año siguiente, su ingreso se multiplicó y ya era $60 por día. Eso ya es bastante, porque imagínense en aquella época, hoy hay gente que escasamente gana eso. Pero él hizo algo interesante. Dijo, voy a seguir con el mismo sistema. Todavía voy a seguir viviendo con 28, como cuando ganaba 30, no porque gano 60, ahora me voy a gastar 50. Todavía voy a seguir con 28 y voy a dar 32 a los pobres. ¡Wow! Uno dice, o sea, está dando más de lo que se queda. Está dando como el 55-60% y se queda para vivir con el 40%. Uno dice, qué impresionante, llegar a ese punto es tremendo. Y Dios lo fue prosperando. Y muy pronto él estaba ganando $1,5 millones por año. Y un predicador, que ojo, no te confundas. Tú puedes pensar en los predicadores radiales y televisivos hoy que tienen un imperio económico, pero no, miren cómo vivía este hombre. Cuando él llegó a ganar esa cantidad por año, y se cree que John Wesley fue el predicador más rico de su época, y tal vez comparativamente hablando de todas las épocas, considerando que vivía en el siglo XVIII. Yo creo que hay grandes predicadores hoy que ganan más que eso, que tienen mega church y que son escritores que escriben 3-4 libros por año y que se venden por millones, etc. Hay muchos que son famosos y deben hacer más que eso. Pero comparativamente, posiblemente John Wesley haya sido el predicador más rico de todos los tiempos, por la capacidad de hacer dinero y por lo que llegó a manejar, pero no por lo que se quedó para él, porque miren lo que viene ahora. A pesar de todo eso, cuando ganaba $1,5 millones por año, asignó a su presupuesto de supervivencia solamente el 2% de lo que ganaba y dedicó el 98% restante para darlo a los pobres. Se cree que durante toda su vida ganó por lo menos 30 millones de libras esterlinas, pero cuando murió pobremente. Eligió morir pobremente. Y lo único que dejó fue una capa de predicador, unas pocas cucharas y unas cuantas monedas. ¿Qué pasó con todos sus ingresos? Bueno, él eligió darle todo a los pobres. Ahora, los fundamentos financieros, los principios, la filosofía de vida que Wesley tenía, cómo manejaba el dinero, están expresados en un famoso sermón de él, titulado El uso del dinero, que está basado en Lucas 16:10. Quiero que leamos este texto, Lucas 16:10. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Lucas 16:10.